Abro hilo de la vez que una madre con derecho lanzó a mi hermanito desde el balcón de mi casa por no pasarle la clave del wifi. Esto me sucedió en el año 2018, más precisamente en el mes de mayo. En aquel tiempo yo vivía con mi papá que su nombre era José, también vivía con mi madre que su nombre era Amalia, y por último pero no menos importante mi hermoso hermanito David. Los pondré un poco en contexto para que logren entender la historia a la perfección. Al lado de mi casa vivían Andrés y Carolina. Y ustedes se preguntarán quiénes son ellos. Bueno, déjenme decirles que Andrés y Carolina eran vecinos nuestros, y no solo eso, se llevaban muy bien con mis padres y tenían una buena relación, para ser más directo, eran muy buenos amigos. Ellos se la pasaban la mayoría de los días en casa, se juntaban con mis padres a charlar, mientras que yo jugaba con mi celular a Free Fire. Y todos los fines de semana, venían a la casa a mirar películas de terror y comíamos palomitas. Cabe aclarar amigos que Carolina cuidaba de mi hermanito y de mí, por la tarde cuando mis padres trabajaban, luego que ellos llegaban de trabajar ella se iba a su casa. Y a partir de ahora se viene lo mejor de la historia, así que presten mucha atención. Resulta que un día estábamos mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo en el living de nuestra casa, y vienen Andrés y Carolina le dice a mis padres: Hola amigos, Andrés y yo queremos darle la noticia de que en 2 semanas nos mudaremos a España. Ay no amigos, los extrañaremos mucho. Nosotros también los extrañaremos, pero es que los padres de Andrés en España tienen un restaurante y trabajaremos ahí con ellos. Así es amigos, pero déjenme decirles que no estarán solos. A la casa de nosotros vendrá a vivir mi hermana con su hijo, y ellos han sufrido mucho últimamente, así que si ellos en algún momento tienen un comportamiento algo raro, simplemente ignórenlos. Cabe aclarar que 2 semanas después, acompañamos a Carolina y Andrés al aeropuerto, nos despedimos de ellos, se subieron al avión y se fueron a España. Cuando llegamos a nuestra casa vimos que en la casa de al lado, o sea en la casa de Carolina y Andrés había una señora con un niño, a lo que mi mamá le dijo a mi papá que fuéramos a darles la bienvenida al vecindario. Cuando llegamos a donde estaba esa señora con su hijo mi mamá les dice: Hola, mi nombre es Amalia, él es mi esposo José, y ellos 2 son nuestros hijos, tú debes ser la hermana de Andrés y ese niño debe ser tu hijo, ¿verdad? No nos importa saber quiénes son, simplemente no nos molesten. Entonces nosotros nos quedamos muy asombrados por la forma en la que contestó esa señora, a lo que yo le digo a mi mamá: mamá, dejemos a los nuevos vecinos en paz, se nota que no son muy amigables, ya conozco a esta clase de personas, mejor vayámonos que quiero ir a jugar Free Fire con mi celular. Entonces simplemente nos dimos la vuelta y nos volvimos para nuestra casa. Mami, ¿escuchaste lo que dijo ese tonto? Dijo que iría a jugar Free Fire con su celular. Eso quiere decir que ellos tienen wifi. Yo quiero jugar Free Fire y nosotros no tenemos wifi, no tenemos nada, tú no tienes trabajo y ni siquiera tenemos una casa. Vivimos aquí porque tu hermano Andrés nos prestó su casa, así que debemos ir a hablar con los tontos de nuestros vecinos y pedirles disculpas para que ellos nos pasen la clave de su wifi. Está bien cariño, primero entremos a la casa a acomodar nuestra ropa y luego iremos a la casa de nuestros tontos vecinos. Ese mismo día pero más tarde nos encontrábamos en mi casa y mi papá me dice: Hijo, como ya sabes Carolina y Andrés se mudaron a España, así que Carolina ya no podrá cuidar más de ti y tu hermanito, por lo que tu mamá y yo pensamos que ya tú estás grande y luego de que llegues de estudiar podrías cuidar a tu hermanito hasta que nosotros lleguemos del trabajo. Sí papá, es una buena idea, además ya tengo 16 años, sé cuidarme muy bien solo y también puedo cuidar de mi hermanito. Entonces cuando estábamos charlando suena el timbre, por lo que fuimos a ver quién era, y ahí estaba la nueva vecina con su cagada con derecho y le dice a mis padres: Hola vecinos, mi hijo y yo queremos disculparnos por haberles hablado de mala manera hace un rato y queríamos disculparnos. Entonces nos pidieron disculpas y obviamente mis padres aceptaron las disculpas y ellos se fueron y nosotros nos metimos a la casa. Al día siguiente yo salí de la secundaria y fui rápidamente a la casa ya que debía cuidar a mi hermanito para que mis padres se fueran a trabajar. Luego de haber llegado de la secundaria, me encontraba en el sofá a punto de comenzar a jugar con mi celular a Free Fire, a lo que vienen mis padres y mi padre me dice: Hola hijo, tu mamá y yo ya nos iremos a trabajar, volvemos a las 8 de la noche, tu hermanito está durmiendo en su habitación, lo único que debes hacer cuando se despierte es darle el biberón, o cambiarle el pañal cuando haga popó o pipí.
Pi. Entendí perfectamente, papá, ustedes vayan a trabajar tranquilos que tengo todo bajo control. Entonces mis padres se fueron a trabajar y luego de unos 15 minutos sonó el timbre y fui a ver quién era y ahí estaba esa señora con su hijo y me dice: Hola niño, quería pedirte que me pasaras la clave de tu Wi-Fi para que mi angelito juegue Free Fire con su celular. Perdón señora, pero mis padres no me dejan hacer cosas sin su permiso, además apenas los conocemos, no les pasaré la clave de nuestro Wi-Fi. Maldito tonto, más te vale que me des la clave de tu wifi o juro por Dios que te parto la cara. Tranquilo cariño, deja a este mocoso engreído. Entonces simplemente los ignoré y me metí a la casa. Mamá, necesito que este maldito fracasado nos pase la clave de wifi, quiero jugar Free Fire. Tranquilo hijo mío, ya sé muy bien lo que vamos a hacer, haremos cosas tan feas que ese niño y su tonta familia nos pasarán su clave del Wi-Fi. Al día siguiente cuando mis padres se fueron a trabajar yo estaba dándole el biberón a mi hermanito y luego de que se durmió lo llevé a su habitación y luego de que lo puse en su cuna sentí el ruido de una ventana rompiéndose que venía del living a lo que fui rápidamente y salí al patio del costado de mi casa y ahí estaba esa cagada con derecho a lo que le digo. ¿Pero qué rayos hiciste? ¿Rompiste el vidrio de la ventana? ¿Por qué lo hiciste? Eso te pasa por no pasarme la clave de tu wifi, ahora te lo preguntaré otra vez, ¿me pasarás la clave de tu wifi o no? Ya te dije que no, ¿acaso tú y tu madre no saben lo que es un no? Jamás les pasaré la clave del wifi de mi casa y cuando vuelvan mis padres del trabajo les diré lo que hiciste. No me interesa, solo soy un niño, no iré a la cárcel por romper un vidrio maldito fracasado. Ya no perderé el tiempo hablando con una persona como tú, adiós. Muy bien hecho cariño, ahora veremos si el día de mañana nos da la clave del wifi, si se vuelve a negar haremos algo peor aún. Al día siguiente mis padres antes de irse al trabajar fueron a hablar con esa señora y su hijo, y según mis padres ellos le dijeron que no habían roto el vidrio y que ellos no querían problema. Yo les dije a mis padres que era verdad que yo no lo había visto a ese niño, pero él me había dicho que si fue él, entonces mis padres me dijeron que no les hiciera caso, que ellos solo lo hacían para llamar la atención. En fin, luego de esa charla mis padres se fueron a trabajar. Luego de unos 20 minutos fui a la cocina a buscar la comida de gato para darle de comer a nuestro gato, luego fui al patio trasero y ahí estaba nuestro gato muerto, y aparecen nuevamente esa cagada con derecho con su madre a lo que yo le digo: malditos asesinos, ustedes mataron a nuestro gato, ¿por qué lo hicieron? Eso les pasa por no darnos la clave del Wi-Fi, y seguiremos haciéndoles cosas feas a ti y a tu familia si no nos pasan la clave de Wi-Fi. No puedo creer que estén haciendo todas estas cosas por una simple clave de wifi, ustedes están mal de la cabeza, deberían ir a un psicólogo. Entonces esa vieja loca se acercó a mí y me dio un golpe y me dice: ahora nos iremos a nuestra casa y te doy 5 minutos para que nos lleves la clave de tu Wi-Fi escrita en un papel, o juro que volveremos a tu casa y te daré una golpiza que jamás olvidarás. Entonces esa cagada con su madre se fueron a lo que yo súper asustado decidí entrar a mi casa, tomé mi celular y llamé a la policía y les dije que mi vecina y su hijo estaban locos de remate y querían golpearme. La policía me dijo que me quedara tranquilo, que ya enviarían una patrulla para mi casa. Luego que colgué mi celular escuché el timbre, a lo que creí que era la policía, entonces rápidamente fui a abrir la puerta y cuando salí ahí estaba nuevamente esa vieja loca con su hijo y me dio un golpe y entraron rápidamente a mi casa. Yo me levanté y salí detrás de ellos. Obviamente fui rápidamente a la habitación de mi hermanito y él no estaba ahí, a lo que decidí ir a la habitación de mis padres, que por cierto queda en el segundo piso de mi casa, y ahí estaban y esa vieja tenía a mi hermanito en sus brazos y le digo: ¿qué creen que están haciendo? Suelta a mi hermanito. Cierra esa boca niño tonto, ahora te enseñaré a que debes compartir la clave del Wi-Fi con tus vecinos. Definitivamente ustedes dos están locos de remate, pero está bien, no lances a mi hermanito, si te daré la clave del Wi-Fi. Bueno, dime la clave ya mismo y no intentes pasarte de listo o lanzó a tu tonto hermanito desde este balcón. La clave del Wi-Fi es tu bebito fiu fiu todo junto. Tu bebito fiu fiu, pero qué clase de clave tan pendeja es esa. En fin, no importa, de todas formas lanzaré a tu hermanito desde el balcón, a volar escuincle. No, maldita vieja loca, ya me tienen cansado. Entonces en ese momento me enojé muchísimo y corrí hacia esa señora y la empujé por el balcón.
No, maldito fracasado, lanzaste a mi mami desde el balcón. Entonces salí corriendo y fui hacia donde estaba mi hermanito y increíblemente mi hermanito estaba a salvo, ya que había caído sobre un sillón inflable que teníamos en el patio, mientras que esa señora estaba en el suelo gritando de dolor. Mi brazo, maldito niño asesino, me rompiste los huesos del brazo. Para mi buena suerte llegaron dos oficiales, les expliqué todo lo que había sucedido y les demostré que esa era mi casa y que esas dos personas se habían metido y se llevaron a ese niño mientras que uno de los oficiales fue a llamar a la ambulancia. Y si quieren saber cómo terminó esta historia, pues mi hermanito gracias a Dios no se hizo ni un rasguño, mientras que esa vieja loca se partió los huesos del brazo y luego fue enviada a la cárcel por 4 años y su hijo fue enviado a una correccional de menores por 2 años, y luego de que mis padres se enteraron de lo que sucedió decidieron que nos mudemos a otra ciudad. Ese fue todo el video del día de hoy, amigos, y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video, solo deben adivinar la palabra que está escondida en esta sopa de letras. También quiero recordarles que me ayudarían muchísimo dejando su like, suscribiéndose y activando la campanita. Sin más nada que decir, pasemos a los saludos.